seguimos adelante en nuestro tema acerca de los Corintios. Estamos viendo toda la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, donde nos está enseñando cosas muy importantes para nuestra vida de iglesia, ¿sí? Es imposible desligar la idea de un creyente con la idea de una congregación. Es decir, no existen creyentes aislados de las congregaciones de Cristo. Un creyente verdadero está vinculado a una congregación y por eso nos debe importar mucho el mensaje a los Corintios, que nos está enseñando acerca de cómo enfrentar esos problemas que vienen a las congregaciones. Hay personas que buscan la congregación perfecta, ¿sí? Sino porque ellos están buscando algo que se acomode a su vanidad. Pero los cristianos verdaderos sabemos que aunque la iglesia de Cristo es perfecta, las congregaciones en las cuales temporalmente, durante toda esta vida estamos, tienen dificultades, porque allí hay ¿qué? Pecadores redimidos, es cierto, redimidos, salvados, pero todavía con ese rezago del pecado en sus vidas, que hace que en muchas ocasiones tengamos muchos problemas en medio nuestro. Sin embargo, Dios usa esos problemas, si nosotros nos apegamos a las Escrituras, para llevarnos a la madurez. Así que yo me atrevo a decir algo que usted debe tener presente. Los problemas son parte importante de la vida de la iglesia. Sin esos problemas, la iglesia no maduraría. La iglesia no se parecería más a Cristo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, en su ministerio terrenal, no todo le salió, bueno, todo Él lo cumplió como el Padre se lo mandó. Él cumplió su misión a la perfección, pero tuvo mucha oposición y eso no lo desalentó, ¿sí? Así que nosotros debemos tomar el ejemplo del Señor Jesucristo y vivir nuestra vida cristiana con fe, con valor, afrontando las dificultades, no aislándonos de nuestras iglesias, sino uniéndonos con nuestros hermanos para vivir la vida cristiana que a Dios le agrada, ¿ok? Como llevamos más de un mes sin tocar el tema de Corintios, yo quiero hoy hacer una enseñanza o dar una enseñanza que contextualice lo que hemos visto hasta el capítulo 5. El título de la enseñanza de hoy es Lo que hemos aprendido de los Corintios. Lo que hemos aprendido de los Corintios. Y quiero que tengamos como texto base 1 Corintios 3, versículos 1 al 4, donde nos da una descripción de quiénes eran los corintios o cómo se estaban comportando los corintios más bien. ¿Lo tienen, hermanos? 1 Corintios 3, 1 al 4. Dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Este pasaje me parece importante porque nos resume un poquitico todo lo que Pablo ha venido hablando acerca de ellos hasta el versículo 5. A ver, la iglesia de Corinto era una iglesia de Cristo, ¿sí? La iglesia de Corinto era una iglesia que, a pesar de que era una iglesia de Cristo, era una iglesia muy inmadura. Pablo llama a esa inmadurez carnalidad. Cuando se refiere a alguien carnal, en este contexto o en este momento, la Biblia lo que está diciendo acá es que es una persona que, siendo creyente, se porta como un inconverso. Uno debería tener mucho cuidado porque a veces podemos confundir inmadurez con incredulidad. Hay muchas personas que se comportan como incrédulos dentro de las congregaciones, no porque sean inmaduras, sino porque son incrédulos. Pero ciertamente lo que nos enseña Corintios es que también es verdad que hay personas que verdaderamente son hijos de Dios, son creyentes, pero en algún momento de su vida, por descuidarse, por apartarse de la verdad bíblica, tal vez por no tener una vida disciplinada como creyente, puede empezar a comportarse en algún momento como un incrédulo. Pablo aquí los exhorta, Pablo aquí les recrimina esto. Él no los les habla con mucho amor a lo largo de la epístola, pero él les está confrontando, le está diciendo, son carnales, son niños,
Dice en Cristo, importante eso. Él considera que están en Cristo, pero están portando carnalmente. Y otra cosa que nos muestra aquí este pasaje que acabamos de leer, es que ellos estaban divididos. Y una muestra de carnalidad y de inmadurez tremenda es cuando una congregación o alguna persona dentro de la congregación está dividida, apartada de los demás. Porque considera que los otros no tienen la razón, porque considera que los otros no están a la altura de él, porque considera que los otros no lo aman, no lo quieren o no le caen bien. Todo eso es muestra de carnalidad, de inmadurez. Y es algo que nosotros deberíamos temer y algo que nosotros deberíamos rechazar. Eso está pasando con los corintios. Yo quiero que hoy veamos los problemas que hasta este momento, capítulo 5, que fue con el que terminamos el año pasado la serie de Corintios, han enfrentado, hasta el momento han enfrentado a los corintios, ¿sí? Recuerde que la enseñanza de Corintios nos afecta a nosotros o nos tiene que afectar a nosotros, porque así aquí no estamos hablando de un relato histórico. Al ser la palabra inspirada trasciende, y lo que quiere decir es que nos está hablando a todas las congregaciones. Todas las congregaciones, y eso está comprobado, afrontan este tipo de dificultades. Tal vez no los mismos casos, no las mismas circunstancias, de la misma forma, pero todos tenemos esas tentaciones de desviarnos, de empezar a vivir en pecado siendo hijos de Dios. Hermanos, por eso debemos tener presente lo que nos está enseñando Corintios. ¿Cuál es el panorama hasta el momento? Los corintios eran una iglesia cristiana de personas inmaduras que estaban divididas a causa de su propio orgullo y algo muy importante, la confianza que todavía mantenían en la sabiduría del mundo. Todavía esas ideas, esas creencias, esas ideologías del mundo estaban en su mente, en su cabeza. Y es algo que los estaba llevando al orgullo y a la división. Entonces, quiero que hoy veamos 4 problemas que plantea hasta el capítulo 5 Pablo a los corintios que ellos están viviendo, que ellos están afrontando, y también las soluciones que él les da. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver hoy en nuestros puntos en la enseñanza. Hay algo muy importante que decir antes de entrar en estos 4 puntos, en estos 4 problemas y estas 4 soluciones. ¿Sí? Importantísimo que cuando usted lee la epístola a los corintios, la lee completa, usted se da cuenta que tenía una cantidad de problemas y de pecados que sinceramente a uno lo dejarían aterrado. Ellos afrontaban divisiones serias, fuertes, contiendas duras entre ellos. Yo creo que si uno lo mirara desde la lejanía, uno diría, y la sentencia fácil sería decir, no, esos son hijos del diablo, esos no son hijos de Dios. Pero si tú sigues avanzando en Corintios, te vas a dar cuenta que ellos también tenían problemas de orden sexual. Estaban permitiendo ciertos pecados de inmoralidad sexual en medio de la iglesia. Y eso era terrible. Tenían pleitos entre ellos, ¿sí? Algunos asuntos de idolatría, ¿sí? Dentro de la iglesia. Y así vemos muchas dificultades, muchos problemas, muchas cosas que estaban haciendo mal. Y la sentencia fácil sería decir, desde la distancia, que los corintios no eran hijos de Dios, que eran una iglesia que no era creyente, que no era verdaderamente cristiana. Pero lo primero que lo tiene que asombrar uno al llegar al capítulo 1 es que Pablo se refiere a ellos como creyentes y no los está descalificando. Bueno, yo estoy seguro que dentro de la iglesia de Corintio habían personas inconversas, incrédulas, gente que parecía cristiana y no lo era. Creo que es así, lo podemos ver. Pero en general, Pablo dice que ellos son creyentes, que la mayoría de los que están allí, podemos asumirlo de esta forma, son personas que verdaderamente han sido salvadas. Y en el capítulo 1, él habla recordando la conversión de ella y los dones que poseen, que han sido dados por el Espíritu Santo. Y todo eso es muestra de que verdaderamente han sido salvados. Como usted tiene la Biblia, y vamos a justificar que la trajo, entonces yo quiero que esté pendiente para leer los pasajes. Primera de Corintios 1, 2, ¿qué dice, hermanos amados? Primera de Corintios 1, 2. Primera de Corintios 1, 2, y léanlo en un corito bien bonito ahora, hermanos. Miren lo que dice la iglesia de Dios que está donde en Corinto, y lo llama ¿qué? Santificados. Y dice en Cristo Jesús. Eso tiene mucho peso.
Ellos no son ajenos a Cristo Jesús, ellos están en Cristo Jesús. Llamados a ser ¿qué? Santos. Y él reconoce que a pesar, porque ya Pablo sabía todo lo que les iba a escribir. Cuando empezamos la lectura, tal vez nosotros no conozcamos todos los problemas que tenían ellos, pero Pablo ya tenía eso en mente, él lo está redactando. Y él dice, sí, él piensa, están viviendo en estos pecados, pero recuerden que son llamados a ser ¿qué? Santificados con todos los demás, en todo el mundo, en todas las épocas que son parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, la primera lección que tenemos que recordar de la epístola de los Corintios es que Pablo, y en esto Pablo nos da ejemplo, siendo él el fundador de esta congregación y habiendo sido informado, nos dice allí por los de Cloé, de los tremendos pecados que estaban cometiendo, él no se atrevía a maldecirlos ni a condenarlos. Primera lección, Pablo, siendo el apóstol inspirado por Dios, conociendo a fondo a los corintios porque él fundó la congregación, sabiendo quiénes eran ellos, y también conociendo los tremendos problemas y los tremendos pecados en los que estaban viviendo ellos, no se atrevió a maldecirlos, ni se atrevió a condenarlos. Sí, él señaló su pecado, claro que sí, lo hace a lo largo de toda la epístola, pero al principio recuerda la conversión de ellos y los dones que poseían. Amados hermanos, esto es contrario a la actitud de muchas personas que maldicen a sus propias congregaciones condenándolas. Hermanos, no debemos jamás, y tengamos temor de eso, de condenar a la congregación. ¿Cuántas personas se atreven a decir tantas cosas malas de sus propias congregaciones? A generar sentencias hipócritas, mentirosos, carnales. ¿Cuántas personas se atreven a hacer eso cuando ni siquiera el apóstol Pablo, un hombre inspirado con Dios y con la autoridad que Dios le había dado como apóstol, se atrevió a maldecir a la iglesia de Cristo por más problemas que ellos estaban afrontando? Hermanos, rechacemos siempre ese tipo de condenación generalizada que algunas personas hacen de la iglesia o de las iglesias. Amén. Sabemos que hay iglesias que no son de sana doctrina y aún así deberíamos tener cuidado porque tal vez dentro de ellas hay personas que Dios ha salvado. Sí, es cierto, hay que señalar lo que está mal. Pero cuando conocemos que hay una iglesia que procura predicar el evangelio y apegarse a las escrituras, deberíamos tener aún más cuidado de no condenarlas, ni maldecirlas, ni maltratar a las personas que están al interior de esa congregación. Ojo con eso. He escuchado eso de personas y me hiela la sangre, porque entiendo que eso no lo hace el Señor y tampoco lo hicieron sus apóstoles. Maldecir a la iglesia, nosotros tampoco podemos hacerlo. Entonces veamos los problemas, 4 problemas, 4 soluciones que Pablo le da a los corintios. Primero que todo, vemos que los corintios estaban formando bandos dentro de la iglesia, dentro de la congregación. ¿En torno a qué? A favoritismos y jactancia religiosa. Como usted tiene la Biblia, estamos en el capítulo 1, vamos a leer del 10 al 17 y con eso usted va recordando lo que ya hemos enseñado porque esto lo hemos enseñado. Del 10 al 17, por favor, léanlo ahora, del capítulo 1.
Amén. Hermanos, habían divisiones. En la cultura griega a la cual pertenecían los corintios, era costumbre tener filósofos favoritos y reunirse alrededor de ellos para defender ciertas posturas ideológicas que estos filósofos tenían. Como los corintios todavía apreciaban la sabiduría del mundo, entonces quisieron llevar eso ¿a qué? A la iglesia. Qué problema grande cuando las iglesias quieren asumir cosas que el mundo hace, ¿no? ¿Cuántas personas a veces quieren traernos principios del mundo, administrativos, no sé de qué tipo, ¿no? A la congregación, a la iglesia. Ellos todavía tenían eso en mente y quisieron hacerlo o practicarlo dentro de la congregación. Pablo inicialmente fue quien les predicó el evangelio, pero después tuvieron otros maestros. Ahí se reconoce a Apolos, posiblemente a Pedro, que también estuvo por allí, posiblemente. Si no estuvo allí, hay personas que lo escucharon, que sabían cómo enseñaba y que les gustaba, se identificaban con la enseñanza del apóstol Pedro, ¿sí? Y también otros líderes que podían tener en el momento. ¿Qué les dice el apóstol? Les dice, eso no tiene sentido. Porque la fidelidad que ustedes deben ante todo es a Cristo. Y los demás son simplemente servidores del Señor. No pueden ser ustedes tan inmaduros como para vincularse con un maestro o pretender vincularse con ese maestro y denigrar de los demás. Y dividirse ustedes en esos bandos porque les gusta más la enseñanza o la forma o el estilo de enseñanza de una persona. Al fin y al cabo todos estaban predicando el evangelio de Cristo. Más bien esos hombres, y eso nos lo muestran en estos primeros capítulos, son dones que Dios les ha dado a ellos como iglesia. Si ellos entienden que su fidelidad ante todo es para Cristo, el Señor, su Salvador, quien realmente murió por ellos, entonces ellos no se dividirían en torno a maestros, sino que más bien darían gracias por cada uno de los maestros de los cuales han recibido enseñanza, y más bien tomarían lo que de cada uno han recibido para practicarlo en amor con los demás. Hermanos, eso pasa a veces en las congregaciones. Las personas se dividen, forman bandos, algunos se creen los buenos, otros se creen los malos, otros son los incomprendidos, otros son los más visionarios, otros son los que tienen más luz, entre comillas, ellos lo creen, ¿no? Algunos aquí en Corinto decían, yo no soy ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolo, nosotros somos de Cristo. Yo me imagino sacando pecho, ¿sí? Y tal vez ellos pensaban que Pablo les iba a decir, oiga, tienen razón, ellos son de Cristo, pero Pablo también los mete dentro de la colada. Y él les dice, no, ustedes usan el nombre de Cristo para justificar sus divisiones, porque esos que dicen que están del lado de Cristo, que son tan espirituales, también están atacando a los demás y también se están dividiendo. Entonces, hermanos, no hay razones para formar bandos dentro de la congregación. Es cierto que a veces tenemos más afinidad con uno u otro hermano dentro de la iglesia y tal vez compartamos un poquito más de tiempo de charla con esa persona. De hecho, es imposible tener el mismo tipo de relación o la misma intensidad de nuestra relación con 50, 60, 70, 80 hermanos. Pero de ninguna manera eso significa que eso nos lleve a nosotros a creernos mejores, más iluminados, o a creer que nuestro vínculo con algunos hermanos es mejor que el que otros tienen con otros hermanos. Eso es algo que tenemos que tener claro. Por eso Pablo dice allí, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas, de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Es que le deben tanta fidelidad a un líder que al fin y al cabo es un hombre como ustedes, que ciertamente Dios le dio una responsabilidad y una autoridad para enseñarles, pero no murió por ustedes. Así que la iglesia jamás se debería dividir en torno al liderazgo. Eso ha pasado en muchas congregaciones, esperemos que en nuestra iglesia no suceda. A veces cuando hay más de un pastor en una congregación, o a veces cuando algún hermano tiene algún don de liderazgo o de enseñanza, algunos hermanos empiezan ellos, incluso como en el caso de Pablo, porque es que ni Pedro, ni Pablo, ni Apolos estaban promoviendo esas divisiones, no. Ellos estaban usando el nombre de ellos para dividirse, pero ninguno de esos hombres estaba contento con que los usaran para dividirse ellos. Hermanos, no puede ser así. Debemos ver los dones que Dios da a la iglesia de enseñanza o los pastores que Dios ponga en la congregación como complementos, como bendiciones que la iglesia recibe. Nuestra tendencia carnal es siempre a crear bandos y a tener favoritismos, pero nosotros somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo y podemos
apartarnos de esa conducta. Amén, hermanos. ¿Cuál es la solución que Pablo les da? Dejar de confiar en la sabiduría del mundo y poner por encima la sabiduría de Dios expresada ¿en qué? En el Evangelio. ¿Por qué esa es la solución? Porque si ellos confían en el Evangelio que les fue predicado, ya no habrá lugar para la jactancia, sino para la humildad. Y la humildad es necesaria para la unidad. Pregunto, no es un ejemplo. Le pregunto, ¿un grupo de orgullosos puede estar unido? ¿Personas hinchadas por su orgullo están unidas realmente? No. Cada una quiere imponerse sobre la otra. ¿Y eso es unidad? No. Pero en la humildad sí hay unidad. Porque cada uno, como dice la Escritura, ve a su hermano como superior a sí mismo. Así que, hermanos, ese problemita que tenían los corintios, que nosotros no lo vivamos. Cuando empezamos a formar bandos, creyéndonos más espirituales o virtuosos que otros, estamos yendo en contra del amor y la sabiduría del Evangelio, que nos enseña que si somos creyentes, debemos estar asociados. Si somos nacidos de nuevo, debemos estar juntos y debemos procurar la unidad. Amén, hermanos. Entonces, primer problema de los corintios, formar bandos, las divisiones. La solución, volver al Evangelio. Dejar de confiar en la sabiduría mundana. ¿Por qué? Porque es que los corintios hacían esto porque imitaban lo que hacían los filósofos del mundo, que tenían sus escuelas de pensamiento. Todo eso era basura. Era pensamiento humano que al fin y al cabo ni salva ni le compone el andado a nadie. Pablo les dice, recuerden el Evangelio une. El Evangelio nos hace humildes, no nos hace orgullosos. Amén, hermanos. Veamos el segundo problema y lo vamos a ver en el capítulo 3, donde nos muestra que los corintios eran carnales. Carnales. Hay que hacer una claridad. Yo he escuchado a muchos predicadores bíblicos refiriéndose a, atacando esta doctrina del cristiano carnal que entiendo ha sido mal usada por algunos para justificar sus pecados. Yo en eso estoy de acuerdo. Algunos dicen, no existen cristianos carnales porque si ser cristiano carnal, de acuerdo a lo que algunos piensan, es decir, yo soy cristiano, pero no me someto a Cristo, ¿sí? Es que soy carnal, es como una excusa que la gente busca, ¿no? Yo soy, como algunos dicen, no, Cristo es mi Salvador, pero Cristo no es mi Señor. Eso es imposible. O Cristo es tu Salvador y tu Señor, o Cristo no es nada tuyo. Cuando nos referimos a que Cristo sea tu Salvador, significa que te liberó del poder y de la condenación del pecado. Pero también si ese Cristo poderoso, nuestro Señor y Salvador, te liberó de eso, también hace que tú te sometas a Él y eso significa que Él es tu Señor. Importantísimo. Claro, yo estoy de acuerdo con estos hermanos que atacan esa enseñanza falsa del cristiano carnal como una excusa para justificar a aquellos creyentes que dentro de la iglesia al pasar los años siguen viviendo en pecado y siguen haciendo las mismas cosas que el mundo. Claro, pero hay que entender algo. La enseñanza del cristiano carnal sí está en la Biblia. Y Pablo se refiere a los carnales, a los corintios como carnales, ¿sí? Y podemos entender, si fuéramos, y ya lo hemos enseñado, contextualizando en el capítulo 2, antes de llegar al 3, que se está refiriendo a personas que siendo creyentes se comportan como incrédulos. El peor insulto que uno debería recibir como cristiano es ese, ¿saben? O sea, pues que no debería recibir, digo yo, pero que uno debería tener cuidado es que a uno le digan que es carnal. ¿Por qué? Porque si se lo dicen en el sentido que Pablo lo dijo, es algo que le debería a uno doler. No ofender, doler. Porque si realmente ven en mí una persona carnal, quieren decir que en mí es también una persona que no está reflejando a quién, a Jesucristo. Y eso es lo peor que le puede pasar a quién, a un creyente. Tal vez no lo vean a usted contento, dichoso, dicharachero, pero si ven en ti a Cristo, eso es una gran bendición. Es el propósito nuestro. ¿Cómo describe Pablo a los carnales? Primero que todo, y lo vemos en esos primeros 3 versículos, si quieren vuélvanlo a leer 3, 1 al 3, vuélvanlo a leer para que lo tengamos ahí fresquito en nuestra memoria, en nuestra cabeza. Primera de Corintios 3, 1 al 3, por favor léanlo. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo ahora.
Mire, hay una descripción clara de lo que es un cristiano carnal. Primero que todo, vemos que los cristianos carnales son inmaduros, ¿sí? Él los llama niños. Eso quiere decir que debiendo haber ya madurado, seguían pensando como recién convertidos. Aquí hay algo interesante. Hay personas que les parece muy humilde decir que después de que llevan tantos años en el evangelio no saben nada. Hay personas que les parece genial eso, son muy humildes ellos. No, yo no sé nada. Pero es imposible que tú seas un cristiano nacido de nuevo y después de pasar los años y recibir buena enseñanza, tal vez tendría alguna pequeña justificación en aquellas personas que han nacido de nuevo en lugares donde no se les enseña bien la palabra. Pero donde se te está enseñando la palabra, al pasar los años tú no sabes nada. Oye, algo está muy mal en ti. Como decía algún pastor ilustrando este punto o esta idea, tú no piensas de una persona que ha ejercido durante 40 años la albañilería y lo contratas para que te haga un trabajo en tu casa y él le dice, no, yo no sé nada. ¿Usted qué dice? ¿40 años en eso y no sabe nada? ¡Qué vago! ¿O no pensaría usted eso? ¿Cómo es posible que llevemos tantos años a veces en el evangelio y no sabemos nada? Y con esto no me refiero al hecho de saber teología hasta por las orejas. Me estoy refiriendo a que vivamos lo que sabemos, a que entendamos la estructura de la palabra, a que conozcamos la teología de la Biblia, a que sepamos lo que la palabra nos enseña acerca de cómo vivir a la luz de ella y vivirlo. Cuando una persona no lo hace al pasar los años, es un cristiano inmaduro. Y Pablo en esta época lo llamaría carnal. Y eso es algo que usted no debería recibir bien. Pasan los años y usted todavía le cuesta leer la Biblia. Bueno, yo sé que la carne está ahí y a todos a veces nos juega malas pasadas. Pero te cuesta entenderla. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, tienes que madurar. Tienes que madurar. Tienes que madurar. La madurez no es tener un gran conocimiento de teología, lo cual es importante, por supuesto que lo es, pero no es eso, es vivir la palabra, lo que conocemos de la palabra. Pablo les dice, ustedes no pueden comer nada sólido, porque lo básico no lo comprenden. No es que no lo sepan, no es que no lo entiendan, es que no lo viven. Todavía estamos luchando con que ustedes no se dividan, cuando eso es lo más esencial del evangelio. Cuando Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Quieren avanzar, pero no practican lo más básico. Claro, los corintios eran carnales, eso quiere decir que eran inmaduros. Otra cosa importante, estaban estancados. No podían profundizar en el estudio y vivencia de las escrituras porque se habían estancado en la práctica de lo básico, y eso está dentro de la idea también de ser inmaduros. Otra cosa muy importante, allí nos dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿A qué se refiere Pablo con eso de que andáis como hombres? Luego es que no somos hombres, le está refiriendo, o sea, andan como gente incrédula, como hombres naturales, como personas que no tienen luz ni el evangelio. Así no debe ser. Entonces, noten que las características de una persona carnal es que es inmadura, está estancada, no avanza en su vida cristiana, pero tercero, es conflictiva. Mire que los conflictos de los corintios, realmente la raíz de los conflictos de los corintios no era las razones que ellos daban, ¿no? El favoritismo y las ideas, la afinidad con algunas ideas de algunos líderes, no era eso. El fondo, la raíz de sus contiendas, de sus conflictos, era que ellos eran carnales, inmaduros. Cuando tú encuentras, hay un creyente inmaduro en la iglesia, y siempre habrá creyentes inmaduros en la iglesia, la cuestión es cuando les damos de largas, cuando ellos empiezan a tomar vuelo dentro de la congregación, que eso sí es un peligro. Usted va a ver que son personas que buscan conflictos. No les gusta nada, no les parece, se ofenden por cualquier cosa. Viven indignados con los demás. Todo eso es algo terrible que nosotros deberíamos pedirle muchas gracias a Dios para que maduremos, avancemos y no seamos como los corintios, en ese sentido, carnales.
¿Cuál es la solución que Pablo da? Yo creo que leamos allí versículos 11 al 15. Hoy vamos a leer mucho la Biblia porque para eso venimos, ¿no? Versículos 11 al 15. Léanlo para que comprendamos un poquito, recordemos un poquito cuál es la solución que Pablo nos da, o Pablo le da a la iglesia. 11 al 15 del capítulo 3. Listo, léanlo ahora. Bien, amados hermanos, ¿la solución cuál es? Ellos debían ser bien edificados en la palabra, conforme a los maestros que Dios les había dado, que han sido usados por Dios para bendecirlos, para enseñarles, y deben recordar que serían juzgados en el tribunal de Cristo. Hermanos, Romanos capítulo 8 dice lo siguiente, y es muy cierto: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero eso no nos debería llevar a pensar que nosotros no vamos a rendir cuentas. Los cristianos vamos a rendir cuentas de lo que hicimos con la gracia que Dios nos ha dado. No pienses, como pensaban los corintios y otros, en otras epístolas lo vemos también, que ya somos libres en Cristo, entonces podemos hacer lo que quiera. Aquí está diciendo, ustedes rendirán cuentas. Sus maestros son responsables de darles buena enseñanza, de edificarlos, pero ustedes también son responsables de esa edificación, de esa construcción de su vida de fe, de su vida espiritual, de esa obediencia, de ese caminar con Cristo. Son responsables ustedes. Es cierto que los maestros tienen su responsabilidad en eso, pero ustedes también la tienen. Y es muy importante que lo comprendamos porque de todo eso daremos cuentas al final. Y dice que si hemos construido nuestra vida con materiales perecederos, o sea, enseñanzas ordinarias que no tienen peso en nuestra vida, que no obedecemos, cosas insulsas en la vida cristiana, ideas y pensamientos que no tienen raíces en las escrituras sólidas, hermanos, todo eso va a ser quemado en el día del juicio. Y a lo largo de nuestra vida también. Pero permanecerá lo que hayamos recibido de esa enseñanza firme y sólida del Evangelio y que nosotros estemos viviendo y practicando. Entonces, ¿cuál es la solución para la carnalidad? Apegarnos a las escrituras y vivirla. ¿Y dónde la vivimos? En medio de ¿dónde? De la congregación. No existe un cristiano maduro aislado. No sé, tal vez alguien que esté en una isla solitaria donde no hayan otros cristianos y es en ese caso excepcional, él esté solo y le toque crecer solo. Bueno, creo que hay algo especial allí de parte de Dios, pero donde hayan otros creyentes, bien dice el Señor, con tal de que haya, aunque sea dos, ya hay congregación. Amén. Hermanos amados, se espera de nosotros que conforme seamos enseñados, también seamos edificados, madurando y viviendo la palabra, pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor. Hermano, no hay ninguna gracia en que usted se quede eternamente inmaduro en el Evangelio. No hay ninguna gracia que pasen los años y a usted no se le pueda asignar ninguna responsabilidad en la iglesia. Porque los que trabajan en la congregación dicen, es una persona poco confiable, inestable, insegura. Es una persona que se le puede asignar algo y no lo cumple. Es un cristiano que todavía está en la ignorancia de tantas verdades bíblicas a pesar de que se le han enseñado. Hermano, eso no puede pasar en su vida. Esta iglesia va a cumplir el otro mes 7 años, por la gracia de Dios. Después de 7 años debemos tener muchos cristianos maduros. Espero que así sea. A veces uno nota mucha inmadurez, pero hermanos, debe ser así. No hay ninguna cosa de que pasan los años y yo sigo siendo el mismo. No, pasan los años y si estoy en Cristo, algo debo haber crecido, algo debo haber madurado, algo debo crecer en el conocimiento y mucho debo crecer en la práctica del Evangelio. Amén. 2 problemas hemos visto hasta el momento. El primero es que estos hermanos estaban divididos formando ¿qué? Bandos. ¿Cómo nos gustan los bandos? Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Nosotros somos los lindos, ellos son los feos.
hermano, saque esa basura de la iglesia. No lo permitamos. Amén. Número 2, ellos eran carnales, inmaduros. No hay nada lindo. Qué lindo es ir a un jardín infantil, ¿no es cierto? Pues de niños pequeños, ¿no? Uno va, bueno, yo solamente visita porque no tengo ese don para tratar los niños o enseñar a los niños pequeños. Pero uno ve todos esos niños tan lindos en esos jardines, qué hermoso, ¿no es cierto? Pero vaya usted a un jardín infantil y encuentre viejos con barba y portándose como niños. ¿Usted cree que eso es lindo? No, eso es ridículo. Una iglesia no puede ser así, no puede ser un jardín infantil. Siempre tenemos cristianos inmaduros, claro que sí, porque siempre habrá gente que llegue. Siempre habrá otros que se les dificulte, pero no puede ser que la iglesia en general esté en la inmadurez. Cada quien debe revisar su vida. Recuerde que usted dará cuentas ante el tribunal de Cristo. Tercer problema de los corintios y su solución, que hemos visto hasta el capítulo 5. Esto lo vemos en el capítulo 4. Los corintios teniendo un concepto equivocado de sus ministros. Los corintios teniendo un concepto equivocado de sus ministros. Exaltando indebidamente a unos y menospreciando a otros, demostraban su carnalidad también por el tipo de trato que daban a aquellos que les enseñaban, a sus maestros y a sus líderes. Es decir, también sabemos si una iglesia está andando bien de acuerdo al trato que le brinda a aquellos que les enseñan, que les ministran. ¿Sí? Pablo se pone como ejemplo, ¿no? En el capítulo 4 él se pone como ejemplo, pero él está hablando de los ministros en general, no solamente de los apóstoles. Ahí creo que hay una equivocación en las titulitos que pone en la Reina Valera, ¿no? El ministerio de los apóstoles creo que dice, eso recuerde que no es inspirado, eso lo pusieron fue los editores, pero allí Pablo está hablando de los ministros. Apolos no era un apóstol, ¿sí? Y él está hablando también de Apolos. Hermanos amados, cuando la iglesia exalta indebidamente a sus ministros o los menosprecia, es una iglesia que está andando mal, que no está andando sanamente. Pablo entonces nos dice lo siguiente, veamos versículos 1 al 5 del capítulo 4 y vuelvo y le digo, me fascina que usted lea, me fascina que usted participe, me fascina que usted traiga su Biblia. 1 al 5, ¿qué dice allí? Pablo se pone como ejemplo para hablarles acerca del trato y de lo que ellos deberían esperar verdaderamente de sus ministros. Que lo resumo de esta manera, y vuelvo y digo que esto ya lo enseñamos. Los pastores ante todo son servidores ¿de quién? De Cristo, antes que servidores de los hombres. Hay personas que tienen un enfoque muy humanista del ministerio y piensan que su servicio es a la humanidad. Hermano, no, el verdadero ministro de Cristo es un servidor de Él ante todo. Su compromiso antes que con los hombres es con Cristo. ¿Y por qué es importante saber esto? No existe un ministro de Dios que odie a las personas. No puede ser. Pero también es cierto que un ministro de Dios no está condicionado por las personas. Y por eso Pablo les dice, yo en muy poco tengo el juicio que ustedes hagan sobre mí. Ni siquiera mi propio juicio lo tengo por válido. Me preocupa el juicio que el Señor hace sobre mi vida como ministro del Evangelio. Hay personas, hay iglesias que quieren condicionar a sus ministros. Hay personas que quieren tener pastores al gusto del cliente. Hay personas que quieren que su pastor sea de una manera o sea de la otra. Lo que la iglesia debería preocuparse es que el pastor viva y enseñe de acuerdo a qué? A las escrituras. No lo que a usted le parece. ¿Sí? Hermanos, saquemos todas esas ideas equivocadas de nuestra cabeza de estos hombres que se hacen llamar pastores, pero no son otra cosa que conferencistas motivacionales, los cuales muchos de ellos ni siquiera son salvos y van a ir al infierno. Hermanos, tengamos la idea correcta. Si quieres ver a un pastor, ve a Cristo, míralo en las escrituras, mira a los apóstoles y mira a aquellos que sirven al Señor correctamente o que lo procuran hacer, porque no hay aquí alguien, un pastor que pueda decir que es perfecto.
Los pastores ante todo son servidores de Cristo. Ellos le rinden cuentas a Dios antes que a los hombres. Los pastores no deben ser juzgados a la ligera, también nos lo está diciendo allí, por la iglesia. Él está diciendo, esperen, vendrá el tiempo en que ellos serán juzgados. También en el tribunal de Cristo recibirán juicio de parte de Dios. Un juicio justo de parte de Cristo, porque Él conoce sus corazones y las intenciones. Pero cuántas veces se apresuran las iglesias a juzgar deliberadamente a los ministros, ¿no? A veces cuando la gente llega a la iglesia está en la luna de miel, ¿no? Y el pastor es como cuando no tiene 7 años. Cuando tú tienes 7 años, ¿cómo ves a tu papá? ¿Se acuerdan o no? ¿Pasaron por eso? Su papá es Superman, ¿sí? Lo máximo, todo lo que él hace, hasta si su papá ronca le parece lindo a usted, porque si mi papá ronca yo quiero roncar como él, ¿no es cierto? Pero cuando usted llega a la adolescencia, ¿qué pasa? Su papá es el que se mata de sol a sol para traer la comida, pero usted dice, no, ¿por qué nací? Dicen los muchachos, ¿no? Dicen los sinvergüenzas, ¿por qué nací? A veces la gente inmadura en la iglesia es así. Cuando llegan a la iglesia, uy, pastor, qué lindo, qué hermoso, pastor, qué predicación. Y uno ya en ese cuento no anda, uno ya, a esas alturas ya no se sube. Porque sabe que algunas de esas personas, después al pasar el tiempo, estarán criticando con mucha severidad porque necesitan madurar. Porque necesitan entender que de un pastor deben esperar lo que la Biblia dice que deben dar, no lo que usted requiere. Lo que usted requiere carnalmente, me refiero obviamente. Los pastores deben tener un carácter paternal y amoroso, dice la palabra, y lo dice el capítulo 4. Pero debe ser disciplinado. Y Pablo no le tembló el pulso para confrontar a aquellos que en Corinto estaban hablando mal de él en la distancia. Él dice, primero mando a Timoteo, y él les va a recordar mi proceder. Pero tranquilos que después voy a ir yo. Y vamos a ver. Bueno, no quiero alterar la palabra, pero básicamente lo que él está diciendo es voy a ir y vamos a confrontar. Vamos a ver de a cuánto nos toca. ¿Sí? Pablo está diciendo en otras palabras, voy a ir y vamos a poner las cosas en orden. Porque es que yo no les estoy evadiendo a ustedes. Posiblemente, y esto en el estudio que hice cuando estaba viendo el capítulo 4, posiblemente algunos corintios estaban diciendo, mandó a Timoteo por no venir él. Por eso es que Pablo después dice, no, tranquilos, yo voy a ir también. Es un hombre que con amor también disciplinaba a la iglesia. Y es que una iglesia necesita pastores paternales, pero también pastores que sean claros con las personas. Amén. Amén. Así debe ser. Y eso es lo que acabamos de leer. ¿Cuál es la solución para este concepto equivocado de los ministros? Ellos debían tener presente el concepto bíblico correcto acerca de cuál es el carácter y la función de sus pastores, imitándolos y dándoles el trato adecuado. Pablo dice allí en el capítulo 4, imítenme. Qué gran reto para nosotros los ministros y de hecho para todos los cristianos saber que la gente nos está viendo y que de cierta manera nosotros tenemos que tener la disposición, entender que debemos estar viviendo de una forma en que la gente pueda imitarnos para de esa manera también imitar ¿a quién? A Cristo. Muy importante eso. Animo a la iglesia a orar por sus pastores. Animo a la iglesia a apoyar a los pastores, amén, en el trabajo, en la misión. Es que esa rebeldía que a veces traemos del mundo, porque a la gente del mundo le fascina ser rebelde. Hay que rebelarse contra todo y contra todos. Y siempre viven insatisfechos pecaminosamente, ¿no? No importa cuál sea el gobierno, siempre es malo. Y hay que rebelarse contra él. Somos víctimas de un mal gobierno, eso dicen las personas. Nosotros sabemos que todo eso no es así. Y a veces traemos eso a la iglesia. Es que es porque el pastor, siempre queremos transferir nuestras culpabilidades, nuestros propios pecados a otros. Hermanos, no debe ser así en la iglesia del Señor, para que la iglesia pueda marchar y honrar a Cristo. Mire lo que les dice Pablo en los versículos 15 y 16. Por favor, léanlos ustedes. Mire cómo se refiere él. 15 y 16 del capítulo 4. Capítulo 4, 15 al 16. A ver, listo, ahora.
Pablo les está diciendo que él realmente les ama. Porque aunque han tenido otros maestros, él fue quien pagó ese precio por enseñarles inicialmente el evangelio. Hay un vínculo de corazón. Y él les dice que ellos deben imitarlo a él en su buen ejemplo, ¿no es cierto? Y es algo que nos debemos proponer todos los creyentes. Una iglesia sana solo demandará de sus pastores aquellas cosas que la Biblia les ha encargado y les brindará el apoyo y el trato considerado que requieren. Nos decía Sugel Michelin en una conferencia para pastores hace unos 4 años atrás, 3 años atrás, 4 años, que en Estados Unidos hay un estándar, los seguros, las compañías de seguros tienen estandarizado a quienes aseguran, a quienes no. Hay niveles de riesgo, ¿no? Y entre los mayores niveles de riesgo, o sea, los que las compañías de seguros se curan en salud de no asegurar, ¿están quién? Los policías. Pues uno sabe que los policías están corriendo riesgo, los militares están corriendo riesgo constantemente, ¿no es cierto? Es parte de su oficio. Los bomberos, y tampoco aseguran a los pastores. Dicen porque muchos de estos pastores a veces terminan mal, terminan desequilibrados, incluso algunos mentalmente. Y yo decía, hermanos, vino a darnos una conferencia para pastores y esto no nos está dando ánimo, decía yo. Pero él tenía razón y después expone el por qué esto sucede. Y saben, hermanos, que un pastor sano no se va a someter a los caprichos de una congregación, porque eso genera presión indebida sobre él y a veces lleva a los hermanos a desviarse, a afectarse. Hay pastores que he conocido que han sido afectados emocionalmente por muchas cosas. Así que no pretenda manipular al pastor, ni a los pastores que haya. Pídales con amor que se sometan ¿a qué? A la palabra. Ese era un problema que tenían los corintios y es un problema que todavía tienen las iglesias. Cuarto problema y cuarta solución. Los corintios estaban dando un trato equivocado al pecado en la iglesia. Y recuerden que eso fue lo último que vimos en el capítulo 5, ¿no? Ellos toleraban el pecado de incesto de uno de sus miembros sin hacer nada. De hecho, como que se jactaban de que eran muy amorosos y tolerantes. Tal vez eran muy de mente abierta. Y Pablo les reprende, hermanos. ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 1? Por favor, léanlo. Hermano, estaban haciendo o permitiendo algo dentro de la congregación que ni siquiera los incrédulos aceptaban. Mire, cuando la iglesia hace cosas que aún los incrédulos critican, es porque la iglesia está mal. Los incrédulos sabían que no era aceptable. Aún las leyes romanas no permitían la unión entre un hombre y su madrastra o una mujer y su padrastro. No era permitido en las leyes de personas paganas. Y en la iglesia ellos estaban tolerando el pecado. Y a veces en nuestras congregaciones, bueno, este tipo de escándalos a veces suceden, pero son extraños, hay que decirlo. Pero a veces también tenemos la misma actitud, empezamos a justificar. No, la hermana no es chismosa, es comunicativa. Cuando eso es pecado. ¿Por qué, hermanos, empezamos a veces a justificar el pecado y lo toleramos de una manera que va a traer daño o va a hacer daño a toda la congregación? Dice entre vosotros fornicación. Y él empieza a tratar aquí el tema de la inmoralidad sexual. Recordemos que el sexo es una bendición de Dios exclusivamente ¿dónde? Dentro del matrimonio. Así de sencillo. Usted no tiene que ponerse a hacer investigaciones extrañas ni un estudio profundo para saber qué es inmoralidad sexual. No, es sencillo. Simplemente sepa que Dios solamente bendice las relaciones sexuales entre marido y mujer. Punto. De ahí para allá todo es pecado. Porque el sexo es una expresión de la unión íntima entre Cristo y la iglesia y eso solamente se puede dar dentro del amor y el compromiso que tiene un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Punto. Pero ellos estaban permitiendo la inmoralidad sexual en la iglesia. Después más adelante nos va a hablar de otro tipo de inmoralidades sexuales que también estaban permitiendo. De hecho, por eso trata en el capítulo 7 el asunto del matrimonio y el asunto de las uniones con inconversos.
Entonces vamos a verlo más adelante. Pero aquí está tratando este caso, ¿sí? Donde ellos toleraban el pecado, la inmoralidad sexual en medio de la congregación. Hermanos, cualquier persona, cualquier miembro de la iglesia puede llegar a caer en algún acto de inmoralidad sexual. Y si esta persona se arrepiente con sinceridad, la iglesia debe acogerlo, bendecirlo y ayudarlo a salir adelante. Pero aquí está hablando del tipo de pecado en el cual una persona se endurece. Es el pecado que se llama impenitente, es decir, el pecado sin arrepentimiento en los miembros de la congregación. Es que todos pecamos a diario, pero estamos y somos conscientes que esto es malo y luchamos contra él y confesamos nuestros pecados al Señor y nos queremos apartar de ellos, y también reconocemos que hay pecados que son mucho más escandalosos y mucho más nocivos, como los pecados de inmoralidad sexual, de los cuales queremos todavía estar más lejos de ellos. Pero cuando una persona empieza a caer en este tipo de pecado y lo empieza a justificar y quiere permanecer en él, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Señalar ese pecado y llamar a esa persona al arrepentimiento. Y Pablo nos dice que hay que hacer. Y yo lo resumo de la siguiente manera. Dentro de la solución que Pablo propone para la inmoralidad sexual, dentro, o en este caso, ¿no es cierto? Pero que se aplica, yo digo, a todo tipo de inmoralidad sexual dentro de la congregación, o también a cualquier tipo de pecado impenitente dentro de la congregación. Primero que todo, y lo resumo porque esto ya lo enseñamos, ¿qué debemos hacer? Debemos identificar y confrontar el pecado en medio de la iglesia, el pecado impenitente, ¿sí? Debemos disciplinarlo bíblicamente, y ya conocemos los pasos de la disciplina bíblica. Otra cosa muy importante, debemos temer la contaminación que puede traer el pecado a toda la congregación. ¿Y se acuerdan que él usa la ilustración de la levadura? Un poco de levadura leuda toda la masa. La actitud en las congregaciones, porque ese no es un problema que solamente nosotros afrontemos, sino que pasa en las iglesias, es que cuando un hermano nota que una persona dentro de la congregación, y todavía peor si es un amigo, una persona cercana, está cometiendo un pecado, y vemos que no se arrepiente, a veces la actitud es: dejemos las cosas así, oremos. Y usan ese término de la oración para evadir la responsabilidad que les corresponde. Hermanos, ya eso no es de orar. Hay que orar siempre, hay que orar en todo momento, hay que orar por todas las personas. Eso no es de orar, eso es de hacer, porque la orden ya fue dada. Entonces, cuando vemos que un hermano persiste en el pecado sin arrepentimiento y nosotros nos hemos dado cuenta de ello, ¿qué debemos hacerlo? Confrontarlo. También debemos ¿qué? Temer que ese pequeñito pecado que está allí, que parece tan inofensivo, después termine contaminando a toda la congregación. Y eso pasa, hermano. A veces la mala actitud de un miembro llega a contaminar a toda la congregación. Hermanos, debemos temer eso. ¿Cuál es la solución? Aplicar la disciplina bíblica. Dice que incluso al punto en que si esta persona persiste en su pecado, debemos apartarnos de ella. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se arrepiente. Eso suena muy duro, ¿no es cierto? Hay gente que es más buena que Dios. No es que exista tal cosa, eso no existe. Hay gente que cree que es más buena que Dios. Están ciegos. Si Dios dice que al pecador endurecido en la iglesia hay que apartarlo de la comunión de la congregación, nosotros, ¿por qué vamos a pensar que no debe ser así? ¿Se acuerdan que yo les puse el ejemplo de Saúl? El Señor mandó a Saúl a matar a todos los enemigos de Israel. Pero él guardó ¿qué? Él dijo: mate hasta el ganado. O sea, el Señor no se va a pegar de cosas. ¿Y qué hizo él? No, yo traje al rey y traje lo mejor del ganado. Y él creía que era una virtud. Y ese fue el momento en que a través del profeta Samuel, Dios desechó a Saúl. Nosotros, ¿por qué pensamos que podemos ser mejores que Dios? Es duro, y no estamos diciendo que es que usted ve a un hermano pecar y ya usted lo corta, de ninguna manera, eso también sería pecaminoso. Estamos hablando de un proceso que la iglesia debe seguir, y que ya todos conocen. ¿Qué dice 1 Corintios 5, 11 al 13? Léanlo ustedes, por favor, para que lo recordemos. 1 Corintios 5, 11 al 13.
hermanos amados, no significa que odiemos a nadie. Significa que en ocasiones es prudente, es sabio, es necesario apartarnos de ciertas personas que están endurecidas por el pecado, porque van a contaminar al resto de la iglesia con sus actitudes y con sus comentarios. Y nosotros debemos, ¿qué? Apartarlos hasta qué? Hasta que se arrepientan. Si no se arrepienten, ya Dios se encargará de ellos. Debemos temer el daño que la tolerancia al pecado puede traer a toda la congregación. Y con diligencia practicar la disciplina por el bien del pecador y por el bien de la congregación. 4 problemas, 4 soluciones que se encuentran siempre ¿en quién? En Cristo. Básicamente Pablo a lo largo de toda la epístola de los Corintios, él siempre va a volver al Evangelio. Siempre les va a decir, no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios. ¿Y dónde está expresada la sabiduría de Dios? En el Evangelio. ¿El Evangelio es quién? Cristo, muriendo por pecadores, pervertidos, malvados, que Él por soberana gracia salva a través de su sacrificio en la cruz. Debemos recordar, cuando hablan de las divisiones de los maestros, recuerdan, no. Sus maestros no murieron por ustedes, fue Cristo. La solución está en ¿qué? Miremos a Cristo. Cuando hay inmoralidad sexual, ellos deben recordar que el cuerpo no les pertenece, sino que le pertenece a aquel que murió por ellos. Siempre debemos volver ¿a quién? A Cristo, al Evangelio. Amados hermanos, la enseñanza de los Corintios tiene que afectarnos. Tiene que llevarnos a afrontar con madurez todas las dificultades que vengan a nuestra congregación. Eso debemos aprenderlo y debemos vivirlo. Recuerde que vivir la verdadera vida cristiana, es decir, la vida que honra a Cristo, implica tener que madurar al lado de otros creyentes, asumiendo las dificultades que nos puedan vivir, asumirlas bíblicamente juntos. La fácil es aislarse. La fácil es ser simplemente un asistente a la iglesia. Pero eso es, a la larga, pecaminoso. No hay madurez en simplemente evitar los problemas. Hay que afrontarlos con la gracia de Dios y el Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Esto simplemente para recordarles lo que hemos aprendido, para que a partir de la próxima semana entremos al capítulo 6 del libro de Corintios. Amén.